buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Es una mañana de martes 15 de junio. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre con nuestra propuesta. Muchas noticias al amanecer de este martes. Hoy se ha conocido como última hora que el presidente de la República ha convocado a todos sus funcionarios a la Asamblea Legislativa a las 9 de la mañana. Saber qué es lo que sucede esta mañana. Estaremos pendientes de las noticias. También ayer se conoció que el juzgado prohibió a la revista Factum la publicación del reportaje sobre los muertos en Chalchuapa. Se ha comenzado a discutir en las redes sociales sobre la censura que dicen ha comenzado el gobierno sobre medios de comunicación. Sería lamentable que esta parte sucediera. También se conoció sobre la captura y el juzgado ha determinado que orden de detención para el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, por cuestiones fiscales, ¿verdad? Impagos en el tema de la renta, que una acusación que ha estado ventilándose. El juez ordenó su captura y también se conoció, el mismo ministro de Trabajo ha dicho que quienes apoyen a Mason, según se entiende en su discurso, pues tienen que atenerse a las consecuencias, a los jueces, refiriéndose a los jueces. También en medio de todo esto, la representante de USAID está en el país, se ha reunido ya con algunos sectores de la sociedad civil y también se reunió con el mismo presidente de la República. Ya se van a conocer los detalles de lo que ha pasado con estas reuniones que la representante de USAID ha tenido en el país. Esta mañana de martes me da el gusto, el honor de contar en la presencia de nuestra entrevista de Encuentro con Julio Villagrán, con uno de las personas de las voces importantes del país, el director ejecutivo de Funde, Roberto Rubio, está conmigo esta mañana. Vamos a platicar con Roberto sobre los diversos temas de la coyuntura que vivimos en el país. Buenos días, Roberto. Muy buenos días, Julio. Es realmente un gusto estar por primera vez contigo, a pesar de algún intento fallido antes, y aunque sea ahora de manera medio fantasmagórica, como dicen, virtual. Gracias por la invitación. Gracias, Roberto. Se conoció recientemente de la posición que ustedes como ONGs han tenido en cuanto, Roberto, al cierre de las CICIES. Ustedes han tenido un pronunciamiento ante la OEA, entiendo, sobre el tema de las CICIES. Yo quisiera explorar esa parte porque esto ha sido uno de los ejes de campaña del mismo presidente de la República, Nayib Bukele, de la implementación de una comisión que iba a investigar los actos de corrupción, y se vendió de esa manera y el país lo vio bien, pero de repente la situación del distanciamiento con Estados Unidos, con la misma OEA, provocan que la Fiscalía General de la República diga, ya no vamos más con las CICIES. Esto es un hecho relevante, Roberto, tomando en cuenta todo aquello que se ha dicho y que se ha prometido y que se aseguró que se iba a procurar para el país el combate a la corrupción. Yo quisiera sus impresiones sobre esta posición que ustedes han tomado ante la OEA. Definitivamente, Julio, es un hecho importante por varias razones. Primero, por lo que ya tú dices, de que nuevamente una promesa clave de campaña, porque fue una promesa clave que generó mucha simpatía, que era la instalación de la CICIES, de una comisión internacional, no se cumple, ¿no? Y por eso es que es importante destacar esto. En segundo lugar, mira, es importante si uno ve el contexto, porque es el desmantelamiento de cualquier instancia nacional o internacional que quiera, digamos, combatir la corrupción, que quiera supervisar, que quiera de alguna manera informar sobre cómo se manejan los recursos públicos, ¿no? Porque ya hemos visto esto, como te digo, en contexto que ha sucedido nacionalmente. Hemos visto que ya el Instituto de Acceso a Información, pues, tiene una cercanía completamente estrecha con el gobierno, cosa que es contra natura de un instituto que supuestamente tiene que ser justamente independiente, ¿no? Hemos visto también como sección de probidad dentro de la Corte
ya no hay muchas posibilidades, dentro de la fiscalía, ¿no? Entonces un desmontaje, digamos, interno de lo que tenemos como supervisión, como control del uso de los recursos públicos. Y la CICIES al menos era una instancia internacional con función delimitada, porque trabajaba pues, básicamente con la fiscalía, no tenía capacidad propia de investigación. De hecho, varias organizaciones veníamos, antes de que sucediera esto, bueno, apoyando ciertamente las CICIES, queríamos darle más fuerza, presentamos incluso una reforma para que tuviera mucho más fuerza, ¿no? Pero justamente en ese momento, ¿no? Creo que se encontró una excusa perfecta, creo que fue error de Almagro también, ¿no? El ofrecer esa consultoría a Ernesto Mason, porque le dio la excusa al gobierno para decirme yo no quiero la CICIES, ¿no? En el fondo hubiera buscado otro, hubiera pasado otra cosa. Siempre creo que la CICIES, que justamente cuando, y esto es lo último, Julio, cuando comenzaba a funcionar, es decir, cuando ya la CICIES había, digamos, mostrado ciertas señales de distancia del gobierno, cuando ya la CICIES había avanzado en investigaciones importantes, que pues no gustaron ciertamente al gobierno, entonces ahora ya no me gusta, ¿no? Antes me gustaba cuando cuando me ayudaba la campaña, antes me gustaba cuando yo la controlaba, pero ahora que no la controlo ya no me gusta y bueno, adiós, ¿no? Creo que son malas señales, ¿no? Que está ocurriendo en el combate a la corrupción. Roberto, pero en esto también ustedes han solicitado ya al tema de las CICIES que se publique el tema de algunos señalamientos concretos que hay de corrupción de los funcionarios actuales. Entiendo que ya se había avanzado en esto, que la CICIES tenía muy avanzado el tema de la investigación, que habían denuncias muy claras y que estaban próximos inclusive a darlas a conocer. Ustedes también han pedido esto, que se publique, que se dé a conocer el tipo de funcionarios y la clase de actos de corrupción que se estaban manejando en esa información. Definitivamente nos hemos sumado a varias voces, ¿no? Digamos, ciudadanas, de organizaciones que han estado pidiendo esto, también internacionalmente. Pedimos disculpas, problemas técnicos en el estudio de TVX nos han impedido que tengamos la señal con nuestro invitado esta mañana, Roberto Rubio, que está conmigo. Roberto, yo le planteaba el tema de los casos concretos, de las investigaciones que la CICIES había desarrollado y que ustedes están pidiendo, pues por supuesto que se vaya conociendo esto, porque si la CICIES en el caso cierra sus operaciones, que entiendo es así, cierra definitivamente sus operaciones, Roberto, si es así, estos casos entonces el país no los va a conocer que se había investigado. Mire, habría posibilidad de conocerlos después del cierre. Dudo que que antes de que se vaya la CICIES, pues creo que hay razones también de seguridad para el mismo personal de CICIES si esto se conoce antes. Entonces sí existiría la posibilidad de que una vez cerrada la CICIES, pues se puede conocer. Y yo te decía, Julio, que en este tipo de casos es importante conocerlos, sobre todo cuando tú tienes mucha evidencia y la evidencia es bastante sólida y cuando hay investigación que de alguna manera señala estos posibles casos de corrupción, es bueno darlos a conocer. Hay un principio pues, de máxima publicidad, porque lo que tienes que evitar es cuando tú acusas a alguien de información sin fundamento, porque entonces es chambre, es difamación. ¿No? Pero cuando ya hay varias fuentes y cuando hay entidades serias que no son anónimas, ¿no? que te presentan evidencias, nos parece que eso es bueno conocerlo, porque si no, pues quedan impunes. Caemos en lo que se llama la impunidad, es decir, mire, yo hago un acto de corrupción, yo robo, pero no me pasa nada, ¿no? Por eso que es importante conocer siempre, digamos, cuando hay bastante evidencia y esta evidencia proviene de una instancia conocida y reconocida. Tajantemente podemos decir, Roberto, que la CICIES cerró operaciones.
Sí, yo creo que están en proceso de cierre. No sé si es hasta fin de junio o fin de julio, me parece que es cuando tienen que cerrar, ¿no? Yo creo que hay una serie de procesos que tienen que impulsar y preparar. Pues tienen una oficina, tienen equipo, pues ese equipo hay que venderlo, hay que, ¿no? Hay contratos, ¿no? Laborales, una serie de cosas que creo que les costará un poquito pues de tiempo, no mucho. No a nivel de transparencia podemos decir entonces que estamos retrocediendo. Todos veíamos con mucha claridad, Roberto, que digamos tanto las oficinas gubernamentales que se han instalado, que funcionan sobre el tema de transparencia, sobre el acceso a la información, la CICIES misma manejando casos concretos, vigilando un esfuerzo de la Fiscalía también con la CICIES. Pero si esto está sucediendo, se escucha mucho lo que tú planteabas al principio sobre las dificultades que tienen estos organismos gubernamentales de transparencia y de acceso a la información controlados por el gobierno ahora. ¿Lo podemos calificar como un retroceso en materia de transparencia? Definitivamente, si tú haces un recuento histórico de cuándo comenzó un poco este esfuerzo, o mejor dicho, no cuando comenzó, no cuando empezamos a ver algunos resultados en el combate a la corrupción y en la transparencia, pues vimos como, por ejemplo, se tuvo acceso a través pues, del Instituto de Acceso a Información y ciertas apelaciones con la sección de probidad para conocer la declaración de patrimonio de varios funcionarios. Y lo supimos, ¿no? Y se pedía a veces la sección de probidad, a veces con regañadientes la daba, pero al final daban mucha información. Se dieron los juicios a los expresidentes. Vimos pues cómo la Fiscalía por primera vez en la historia en esa época pues pone en el banquillo de la justicia a personajes importantes, hasta un exfiscal, ¿no? Vimos que la sección de probidad también pues, empezó a proporcionar información, puso una serie de casos, tenía una lista, un instituto de acceso a información que en buena parte de los casos resolvía favorablemente al acceso a la información que no era reservada. Y bueno, de repente pues ya empezamos a ver señales, ¿no? Incluso ya en el gobierno de Funes empezamos a ver señales de un poco de retroceso, porque si tú te recuerdas, se creó la ley de acceso a información, pero luego el gobierno de Funes se intentó crear un reglamento que bloqueaba, prácticamente anulaba, le quitaba dientes a esa ley, ¿no? Y luego, felizmente, la Sala de lo Constitucional de ese entonces dijo, mire, ese reglamento no es constitucional, ¿no? Hubieron intentos pues, de retroceso, pero seguimos con muchos casos. Vino después, yo dirían las CICIES, 12 casos, la Fiscalía lo está investigando, la Fiscalía allanó pues el Ministerio de Salud, la Corte de Cuentas también ha querido hacer sus investigaciones, pero prácticamente el único reducto institucional que nos queda por el momento es la Corte de Cuentas. Todo lo demás ya no tiene ninguna independencia, ya bloquearon toda información. Entendemos que hay instrucciones de no dar ya más información, y además tenemos una ley que vino, una ley pues que blindó prácticamente todo lo que ocurrió en materia de compras durante la pandemia. Entonces sí, es como un gato negro en un cuarto oscuro, más o menos, ¿no? Es lo que estamos viendo. Hay un observatorio, entiendo, internacional, donde ustedes forman parte, entiendo, Roberto, de que está monitoreando estos temas de transparencia en los países. ¿Cómo nos califican a nosotros o cómo es la posición que ellos están tomando con respecto a esto que pasa en nuestro país en materia de transparencia? Hay varios organismos internacionales que toman en cuenta lo que se llama el índice de percepción de corrupción que elabora Transparencia Internacional. Nosotros somos los representantes de Transparencia Internacional en El Salvador,
pues la mayoría de países hay un capítulo de Transparencia Internacional y cada año se elabora este índice. El Salvador, digamos, desde hace tiempo se ha quedado prácticamente estancado en la materia, con una calificación pues muy pobre que ronda como el 3.6, 3.5, por ahí se mueve, de una calificación de 10. Es decir, si tú vas a la escuela y te califican, ¿no? La nota máxima es 10 y la peor es 0, pues mira, si te ponen un 3 y pico, pues estás definitivamente aplazado, ¿no? Y El Salvador pues ha salido mal en este aspecto, que es percepción, es la percepción que tiene la gente de la corrupción. Y eso lo ha tenido mal en gobiernos anteriores, no hemos avanzado. Digamos que el índice anterior del año 2020 no recoge toda porque no agarró todo el año, digamos, sobre todo de la pandemia, porque en muchos países durante la pandemia, la pandemia sirvió como excusa, ¿no? Para hacer actos de corrupción, porque fluyó mucho dinero, ¿no? Y porque se crearon mecanismos para ocultarlo. Entonces la percepción también de la corrupción aumentó a nivel de muchos países, ¿no? Y por otro lado, también, pero esto es más reciente, nosotros pertenecemos, bueno, a varias redes, pertenecemos somos el representante del International Budget Partnership, que es el que elabora el índice de presupuesto abierto, que dice que mide en el mundo el ranking de qué tan abiertos son los presupuestos, qué tan abiertos al público son los presupuestos. Igual, hemos salido mal, estamos estancados, incluso te diría que este índice se elabora a veces en conjunto con el gobierno, porque se hace a través de una encuesta. Nosotros hemos, lo que hacíamos antes, ¿no? Íbamos donde el gobierno y le decimos, mire, esta es la encuesta. ¿Tiene ustedes alguna objeción, pregunta que no está contemplada o es una mala pregunta? Y se elaboraba. Con este gobierno no hemos podido ya hacerlo. Y este es un índice importante, Julio, porque este es un índice que algunas cooperaciones como la Unión Europea toman en cuenta para apoyo presupuestario. Si tú sales mal en este índice, también. Y nosotros somos parte también del GIF, del Global Initiative for Fiscal Transparency, ¿no? Que también trabaja con gobiernos. Es decir, nosotros estamos en un mundo, pues, como Transparencia Internacional, dando seguimiento a temas de transparencia fiscal, seguimiento de compras, seguimiento general del combate a la corrupción. Y recientemente hemos creado, junto con otras 10 organizaciones de Centroamérica, lo que se llama el Centro, digamos, contra la corrupción y la impunidad en los países del norte de Centroamérica. Eso comienza, es decir, esto es algo que con el tiempo iremos empezando a crear nuestros propios mecanismos también de monitoreo del uso de los recursos públicos y de conflictos de interés, etcétera, ¿no? Que habrá que monitorear. Hay otro tema, Roberto, que también fue un tema digamos, de planteamiento, de plan de gobierno, digamos, que se publicitó bastante, y era el tema de la austeridad. Por ejemplo, cuando uno escucha al decir algunos analistas que dicen, bueno, ¿y qué pasó? No se bajaron los salarios en la Asamblea Legislativa, el tema de la austeridad en el mismo órgano ejecutivo, los gastos, y son situaciones que cuando uno está escuchando organismos como el Fondo Monetario Internacional, que habla de incremento o planteamiento de incremento de impuestos, por ejemplo, que pueden golpear a las clases populares del país, Roberto, uno dice, bueno, ¿y dónde quedó el tema de la austeridad? ¿Dónde quedó el tema propagandístico que se dijo, este gobierno va a gastar menos y los diputados van a ganar lo mismo, los diputados van a tener los mismos privilegios? ¿Dónde quedó el tema de la austeridad? Cuando uno ve las caravanas del presidente de la República, que van llenas de camionetas, con dispositivos militares, dice uno, bueno, ¿dónde quedó realmente la austeridad que tanto se pregonó? Bueno, quedó parqueada como quedó parqueada la promesa, ¿no?, de combate a la corrupción y de la transparencia. Mira, visto globalmente, una de las cosas que uno esperaba que
que digamos, la deuda se empezara a controlar, que el gasto público se empezara a controlar. Lo que hemos visto más bien es lo contrario, es un crecimiento enorme del endeudamiento, donde buena parte, por cierto, es para pagar más deuda, es decir, deuda para seguirse endeudando. Esa dinámica no ha cambiado, al contrario, se ha empeorado porque los volúmenes, ahorita no tengo las cifras, creo que en pocos años, creo que se ha endeudado este gobierno más que en 2 años que el conjunto de los que hicieron los gobiernos anteriores. Y a nivel individual son importantes las señales de austeridad. A veces no son grandes fondos, pero son importantes las señales de austeridad. Es decir, mientras los diputados, no sé, van a comprar a Génesis para decir, yo compro ropa barata, pero de repente vos ves ya en el análisis presupuestario de la Asamblea que per cápita, por cada diputado, se aumentaron de $12,000 a $14,000 mensuales de promedio. No quiere decir que reciben un salario de 14,000, no, pero hubo un aumento, digamos, ya, y eso ciertamente no es austeridad. Los anuncios que se hicieron de creo que nos iba a dar un bono, que los viajes, eso ya venía de antes, eso ya lo había tomado la asamblea anterior. Entonces lo que esperábamos era que la asamblea diera señales de que iba a ser diferente la asamblea anterior. Pero con este incremento del gasto, estamos dando señales de que ya no solo en gobierno, sino en la asamblea seguimos con lo mismo. Y son señales, como te digo, importantes, el que tú puedas, el caso de la caravana, pues posiblemente no son millones los que gastas ahí, pero simbólicamente en un país pobre, pero si ni Estados Unidos ni el presidente Biden tiene ese tipo de gastos, ¿no? Y aquí pues, no vemos señales. Entonces tú no le puedes estar exigiendo a la gente, no, después de que se sacrifique, de que le vas a meter más impuestos, ¿no? Y tú no estás dando, ¿no? De tu parte para que se hagan digamos, las cosas de una manera austera, ¿no? Le estás pidiendo, mire, sí, austeridad, pero le estás subiendo impuestos. Entonces, eso choca. Tarde o temprano eso va generando y va carcomiendo un poco también la confianza en el gobierno. Ayer analizábamos con Julia Evelyn Martínez aquí en el estudio, Roberto. Estábamos analizando un poquito este tema y ella hablaba sobre el tema de la inversión social, por ejemplo, que se hace. Estábamos viendo las inundaciones que habían ocurrido un día anterior y veíamos, y ella decía, bueno, si este gobierno realmente tuviese claro qué tipo de inversiones pudiera hacer socialmente, estas cosas, digamos, pueden ventilarse ya, pero ella misma decía, pero como no tienen claro, o sea, no, el plan de ellos no está muy claro hacia dónde va el gobierno, hablando del gobierno, entonces, digamos, se puede advertir que no hay claridad en el manejo de los fondos también, Roberto. Si tenés un presupuesto que ha crecido, o sea, que sigue creciendo año con año, y no tenés un plan, no ves acciones, digamos, en materia social, en esta materia, digamos que a veces pasó la pandemia, pero tuvieron varios elementos de ayuda social, pero no es la ayuda social, digamos, en general, o la inversión social que en otro gobierno se ha. Continuamos en Encuentro con Julio Villagrán, este espacio por cortesía de Cable Color, el internet más rápido de El Salvador. No nos creas, compruébalo. Roberto Rubio, mi invitado de esta mañana, director ejecutivo de Funde. Roberto, yo antes de la interrupción pedimos disculpas a toda la audiencia porque hemos tenido problemas de comunicación, problemas internos nuestros acá en materia técnica. Roberto, yo les ha planteado el tema en esto de la austeridad y el tema de los gastos, el crecimiento del presupuesto, pero también en inversión social debe haber un balance de lo que este gobierno ya 2 años ha hecho, qué tipo de inversión social está creando. La gente sigue diciendo, bueno, no hay un planteamiento claro sobre
el plan del gobierno en materia de inversión social. ¿Cómo evalúan ustedes esta parte, Roberto? Difícil de evaluar porque justamente no se conoce qué se está queriendo hacer. ¿Cuál es el plan, por ejemplo, para enfrentar todo el tema de la deficiencia en infraestructura del agua? ¿Qué estamos haciendo para garantizar cierta, digamos, abastecimiento de agua a futuro? ¿Cómo vemos el tema de la energía? Es decir, ¿hay algún proceso, algún plan para cambiar a energía más barata? ¿Cómo estamos viendo la formación en educación, digamos, todo el acondicionamiento de las escuelas, la educación de los profesores? Es decir, la reforma de salud. Acuérdate que venimos desde hace tiempo con muchas propuestas de reforma de salud y no sabemos cuál es la reforma de salud. Si construimos un hospital, no es una reforma de salud. El sector requiere, ¿no?, unas grandes reformas, mejoras al Instituto del Seguro Social. Entonces nos es difícil hacer una evaluación porque no conocemos. Lo que sí sabemos es que cada vez más estamos destinando dinero para cosas que no son lo social. Porque si estamos pagando, porque nos estamos endeudando más de $1,000 millones al año, ¿no?, en intereses solamente, pues mire, ¿de dónde sacas ese dinero? Pues le quitas a lo social. Estamos viendo pues que posiblemente una inversión social menor, ¿no? Y si a esto le añades que hay agujeros donde se escapa el dinero vía actos de corrupción, si estamos viendo falta de austeridad, pues justamente el dinero no va a alcanzar. En materia, digamos, de la posición de los organismos internacionales, Roberto, también hay cuestionamientos del Fondo Monetario, del Banco Mundial sobre el tema del endeudamiento, pero hacen planteamientos que no se sabe si realmente al final el gobierno los va a tomar en cuenta. Por ejemplo, se ha venido diciendo recurrentemente que el país no va a salir de sus problemas si no aumenta el IVA, si no incrementa su recaudación fiscal. Pero también el tema de la austeridad, pues ya lo analizamos y no se ve claridad en esto. Pero en materia, digamos, de este planteamiento del Fondo Monetario en cuanto a la situación nuestra y sobre todo en la recaudación fiscal, ¿cómo lo ven ustedes? Vemos difícil el que haya un acuerdo con el fondo tal como están las cosas, si no hay cambios, porque acuérdate que también el fondo ahora más que antes le da mucha importancia al tema de la transparencia y está colocando una cláusula de transparencia, no la conocemos, pero está colocando esto. Y el tema pues también de la gobernanza son aspectos que se consideran. En las actuales circunstancias un poco lo vemos difícil. Hoy con esto del Bitcoin todavía mucho más, creo que va a haber más distanciamiento. A corto plazo, al menos medio plazo, no veo esas posibilidades. Y la importancia del fondo no solo es de que no te va a dar esos 1.300 millones que te lo da para apoyo presupuestario, es decir, te lo da para que salgas un poco del apuro, sino que también es una llave para que otros te den. Entonces, mientras no haya acuerdo con el fondo, no hay apoyo presupuestario del Banco Mundial, no hay apoyo presupuestario del BID. Si no hay acuerdo con el fondo, tus bonos pierden valor, ¿no? Y posiblemente tengas que pagar más intereses por los bonos y te cueste más vender, te cueste mucho más obtener dinero. Ahora, si yo hago esto, Julio, si yo no cedo, digamos, o no, porque esta es una negociación, pero si yo me pongo mis 13 de que no quiero cláusula de transparencia, no quiero compromisos en esa materia, como te digo, lo veo difícil, y la única posibilidad es que tú digas, mira, tengo algo detrás. Ok, mire, no me importa lo del fondo, no me importa que me sequen externamente porque yo tengo otras cosas. Creo que están calculando mal, porque están calculando de que los bancos tienen dinero, hay liquidez, los bancos quieren sacar ese dinero porque no hay mucha gente muchos proyectos de inversión, y la venta de letes del gobierno pues le ha estado funcionando como una tarjeta de crédito para ir saliendo del paso. Le consideran que los bancos van a seguirles comprando. También
existe la posibilidad de caer un poco a los flujos de los fondos de pensiones, que son como 600, 700 millones al año. Se calculan que tienen algo de dinero, algo de oxígeno, pero Julio, créeme que eso no alcanza. Estamos hablando de 1.000 millones de endeudamiento, estamos hablando de necesidades grandes, de inversiones sociales importantes, de la necesidad de hacer inversiones grandes en infraestructura. Este país se está anquilosando en materia de infraestructura. Yo veo que hay un mal cálculo de ponerse a negociar sin fuerza. Es como cuando tú estás negociando ahora, es decir, te estás poniendo frente a Estados Unidos. No, yo tengo a China atrás. No es cierto. China no está atrás. Es decir, todo lo de China es más aire que sustancia. China va a aumentar su presencia en El Salvador, como la quisiera aumentar en todas partes, pero jamás China va a tratar de confrontar a Estados Unidos en su propia área, como que se le fuera a meter a Estados Unidos a Hong Kong. No lo van a hacer. Y China tiene otros intereses estratégicos. El Salvador no es ni geoeconómica ni geopolíticamente estratégico en este momento para China. Presencia sí, mayor presencia, mayores algunas inversiones que pueden hacer. Entonces, yo cuando hago una negociación, entro a un conflicto, yo tengo que tener algo detrás y siento que lo que estamos haciendo, estamos improvisando. O sea, no hay planes, volviendo al tema de los planes. O sea, no solo no tenemos planes, sino que estamos improvisando bastante, ¿no? Y un país con las complejidades y las profundidades de nuestros problemas no te puede dar el lujo de improvisar. Este tema de la soberanía que se está estableciendo, dicen, mire, con Estados Unidos debemos de demostrar que somos soberanos, que somos libres, somos independientes, pero cuando al final vemos el tipo de relación que tenemos con Estados Unidos, que nos vincula, llama la atención, por ejemplo, Roberto, la presencia de la directora del USAID, que está en el país, reuniéndose. No sé si ustedes se han reunido con ella se iba a reunir con muchas organizaciones de la sociedad civil, pero ¿qué son signos? ¿Qué son los mensajes que Estados Unidos está insistiendo sobre el tema de El Salvador? La misma encargada de negocios ahora, Jean Manés, ha sido muy clara en el tema de la separación de poderes, en el tema de cómo el país debe ir caminando en temas democráticos, pero lo que Estados Unidos está viendo, según ellos mismos lo han expresado, es otra cosa. ¿Qué signos estamos viendo de la presencia de Estados Unidos hoy, en estos días, y el posicionamiento que está tomando en torno al gobierno de la República, Roberto? Ha habido una escalada en las relaciones, a deterioro, una escalada de deterioro, debido a que hay como agendas contrapuestas, ¿no? Porque la agenda del gobierno de Estados Unidos ha cambiado muchísimo y el enfoque de uno de los principales problemas que preocupa a los gobiernos en Estados Unidos, que es el migratorio, porque es un tema también de conflicto entre demócratas y republicanos, da un giro. Es decir, ya a diferencia de gobiernos anteriores, incluso demócratas, ya no es la migración en sí, sino son los factores que producen la migración, son las causas de la migración. Y son tres cosas que ellos han señalado sobre todo. El tema de la falta de democracia, de la corrupción y la falta de empleo. Estos son para ellos los factores. Entonces quieren enfrentar estos problemas y su agenda entonces va en choque cuando hay corrupción, cuando en la agenda gubernamental no hay democracia, sino retrocesos democráticos, y cuando no ves claro reactivación económica, es decir, no es claro un plan justamente de crecimiento. Y eso preocupa, ¿no? Entonces, cuando Estados Unidos lo que manda son señales, mira, estas son las bases de mi relación, lo han dicho. Si queremos tener cooperación, relación, buenas relaciones, tenemos que entendernos en estos tres puntos, ¿no? Y la tensión puede ir subiendo. Estados Unidos tiene muchos instrumentos para presionar. Si la primera potencia del mundo quisiera usar todas las leyes que tiene a su disposición y todos los mecanismos que tiene a su disposición para presionar un país pequeño del tercer mundo casi en sus narices, te diría que puede hacer muchísimas cosas, ¿no?
tendría que ser el doble de fuerte de Venezuela, por decirlo así, para resistir una cosa así. El Salvador no tiene, como te digo, un soporte atrás, no tiene petróleo, no tiene, para decir, mire, yo estoy solo, no tiene un aliado estratégico como China o Rusia. Lo que tiene son, pues, una popularidad que para mí es más simpatía que popularidad, tiene una simpatía muy grande, y hay una diferencia, porque una cosa es la popularidad y otra cosa es la simpatía, porque cuando la popularidad es prestada, ¿eh? Es decir, aquí hay más descontento con los anteriores que contento con el que está. Es decir, él se ha beneficiado, digamos, del desprestigio de los otros, pero eso se acaba. Es decir, tú no tienes, si cuando hay popularidad, Chávez era popular, Fujimori era popular, es decir, porque son masas que salen, hay una ideología a veces incluso de por medio, como el caso de Chávez, o sea, es decir, hay diferencia entre esto. Eso es lo que él tiene por el momento, pero eso también se pierde, Julio, tarde o temprano se pierde. Tú no puedes abusar de esa llamada popularidad. Y cuando tú te enfrentas a Estados Unidos, esa popularidad también se ve afectada. ¿Por qué, Julio? Dime quién es más popular, ¿Estados Unidos o el presidente? Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es un referente. Estados Unidos es un referente familiar, emocional, económico. Entonces, enfrentarte a Estados Unidos puede generar incluso temores en mucha población, de que puede verse afectada en esa relación. Y de hecho estamos viendo poco a poco esta situación. Después del 1 de mayo, Roberto, las cosas sustancialmente han cambiado políticamente en el país. El presidente pues tiene una asamblea legislativa muy a su favor. De una vez, lo primero que hizo fue destituir a la Sala Constitucional, cambiar fiscal, y dice, aquí no nos van a detener. Ha sido la expresión del presidente, no nos van a detener. Entiéndase esto, dicen algunos, a los Estados Unidos, pero ¿hasta dónde nos va a alcanzar, digamos, el gas para poder decirle a Estados Unidos, mire, no se meta con nosotros? Estados Unidos ha planteado claramente, por ejemplo, la parte política, separación de poderes, pero eso realmente no se ve. Ayer veíamos a un ministro del gobierno actual, inclusive señalando y diciendo, miren, no vayan, en el caso del ministro de Trabajo, no vayan a favorecer, le decía a los jueces, a Mason, porque entonces se la van a ver con nosotros, una expresión más o menos así. Y la gente dice, ¿qué está pasando en este país? Que un ministro está condicionando a los mismos jueces. Esta cosa de la separación de poderes para Estados Unidos es tan grande, pero en el país pueden suceder otras cosas, como una respuesta, digamos, del gobierno a la posición de los Estados Unidos, Roberto. Sí, de todas estas cosas que hacen el gobierno, en este caso, por ejemplo, hemos visto cómo han subido las amenazas, porque mira, hemos llegado al colmo que amenazas a los jueces, amenazas a los medios de comunicación, como ha pasado con Factum ahora, de que le prohíbes que informe. Y estás constantemente amenazando también a organizaciones de la sociedad civil. Se está convirtiendo como un pan de cada día el usar la amenaza y el meter el miedo, digamos, en aquellos que piensan diferente. Estos son señales que leen Estados Unidos. Estados Unidos ha dicho claramente también de que lo que quiere son países estables, países que caminen hacia la democracia, países que respeten la independencia de poderes. Y yo te diría que Estados Unidos, a diferencia de Nicaragua, que lo abandonaron, la comunidad internacional de alguna manera dejó abandonado y se descuidó Nicaragua. Aquí es diferente. El Salvador tiene un peso específico también en Washington. Está de por medio el discurso, la credibilidad del discurso del gobierno de Estados Unidos, de Biden, de Kamala, de los funcionarios, ¿no? Que si no hacen nada, la credibilidad de ese discurso le va a pasar factura si no hacen algo. O sea, Estados Unidos tiene presiones para hacer algo, ya sea por convencimiento de que hay que atacar los factores, ¿no? Las causas de la migración, o por presión, ¿no?
por presión, te digo, por el hecho de que no van a decir, mire, una señal de Estados Unidos tiene que mostrar cierta fuerza a nivel internacional, y mire, la gran potencia no pudo con un paisito. ¿Y dónde quedó el discurso? Van a hacer cosas, ya lo dijo creo que Kamala, vamos a dar respuesta. Lo que pasa es que a veces la impaciencia, uno quisiera ver ya, ¿no? Y que en la lista Engels aparezca todos los diputados de la asamblea y todo. Yo creo que van a ir dosificando, ¿no? Y en la medida que no van encontrando eco, en la medida que no hay manera de entenderse, van a ir, creo yo, dosificando las sanciones, ¿no? Que puede haber hasta en nuestro país. Mira, Roberto, apareció como último elemento el tema de la ley del Bitcoin. Es una ley ya, es un sistema, una moneda de curso legal, una moneda que no se conoce realmente en el país. Julia Evelyn Martínez ayer hablaba sobre las consecuencias que esto pudiese traer, pero realmente da un poco así de incertidumbre y el tema, y es como volverse a plantear. Dice, el mismo presidente de la República vuelve a retar a Estados Unidos y decirle, mire, no necesitamos el dólar, vamos a meter otra moneda que es más universal, que es más tecnológica, que va de avanzada, como una respuesta, digamos, a la posición de Estados Unidos. ¿Cómo analizas tú este tema de esta nueva moneda que ahora es de curso legal? Tiene 90 días, el presidente dice, para poder implementar eso. No hay todavía una opinión acabada de cómo va a funcionar, porque la ley, nuevamente, la improvisación, ¿no? Es una ley que dice muy poco, la sacaron rápidamente sin ningún análisis de impacto. No hay ningún análisis de impacto de esta medida. Cuando tú tomas una medida, sobre todo económica, sobre todo en un campo tan sensible como es el monetario, tú tienes que analizar las posibles consecuencias. Aquí no ha habido. Entonces tú tiras una ley sin reglamento, además. Entonces estamos esperando el reglamento para ver cómo va a funcionar, cómo va a estar el tema de los cajeros, cómo va a estar el tema de la convertibilidad de los bitcoins a dólares, que por cierto siempre va a ser en dólares. El dólar, hay un principio, alguien decía en economía, y es la moneda más fuerte siempre predomina, siempre termina ganando, ¿no? Y el dólar es muy superior, mucho más estable y tiene respaldo, ¿no? Tiene un respaldo que es el tesoro de los Estados Unidos, de la economía norteamericana. El Bitcoin, ¿qué respaldo tiene? ¿Quién te respalda? ¿Quién te respalda si una empresa con la que tiene tu cartera de Bitcoin quiebra? ¿Quién te va a responder si no hay legalidad? No, afuera, me explico. Yo digo, veo pocas explicaciones de qué esto, en qué nos va a beneficiar, porque incluso el tema de las remesas, de que va a abaratarse. Mira, primero va a haber comisión, quizá menor, pero va a haber comisión. Pero luego, mira, la convertibilidad a veces no es inmediata entre el Bitcoin con el dólar. La gente va a querer seguir funcionando con dólares, aunque use el Bitcoin. De hecho, ya algunos lo usan. El Bitcoin es una de las 40, 50 monedas que existen ya. Pero esta es la peor, esta es la más especulativa, la que cambia más. Entonces, la convertibilidad tiene que ser inmediata, porque si dejas pasar un tiempo, ¿qué va a pasar si tú prácticamente vas a andar todo tu dinero ahorrado en Bitcoin en tu teléfono? ¿Qué tal si te agarran, te roban el teléfono y te obligan a dar el código? Es decir, ahí no te van a robar los $20 que andes en la cartera, te pueden robar todo tu ahorro, ¿ya? Hay consecuencias prácticas que tendrás que ver, porque incluso cómo van a funcionar los cajeros. Los cajeros incluso estamos viendo que cambian. Uno te cobran $5 de comisión, otros 50 centavos. Cuando tú vas, no necesariamente te dan va al cajero a convertir tus Bitcoin en dólares. No te lo dan, te dan un papelito y te dicen, mire, vuelva después y ahí le vamos a dar el dinero. Bueno, hay demasiadas cosas. Entonces, la única explicación que veo que esta va a ser la ventaja para los que tienen dinero ilegal. Es decir, porque tú vas a poder sacar dinero de aquí sin que por el momento nadie te lo controle, por el momento, ¿no? Porque es anónimo.
¿ya? Pero tarde o temprano, mira, tarde o temprano se sigue la huella del dinero, ¿verdad? Y esto se puede encontrar. Es decir, esto es legalizar, de alguna manera, como muchos han dicho, es legalizar prácticamente el trance ilegal de dinero, con una moneda altamente especulativa, ¿no? Y eso sí es preocupante. Quiero cerrar, Roberto, preguntándote, ¿cómo ves el pulso, así de manera general, el pulso que el presidente Bukele hace a los Estados Unidos en varios ambientes, en el ambiente social, en el económico, en el político? ¿A qué juega el presidente según tu análisis, Roberto? Muchos, como tú dices, las personas que siguen apoyando fuertemente al presidente hablan de que es una cuestión de dignidad poderse parar ante Estados Unidos. ¿Cómo puedes tú ver qué es el pulso, qué pretende el presidente? Si, digamos, es muy claro, digamos, que China, Rusia tal vez no puedan pagarle deuda externa, no puedan sacarle de sus grandes problemas o sus graves problemas, y Estados Unidos puede ser como el salvavidas, pero dicen, no, es cuestión de dignidad. El presidente se ha parado bien contra Estados Unidos, el mensaje es muy contundente hacia Estados Unidos le dice, mire, vuelva al 30 de abril, el presidente pues no hace caso, no atiende, digamos, estos discursos políticos de Estados Unidos. ¿Qué es el pulso del presidente, Roberto, para cerrar nuestra conversación? Yo no sé qué pasa en la cabeza, pero definitivamente es un mal cálculo. Es un mal cálculo político, un mal cálculo de fuerzas, de su propia fuerza, porque, mira, el presidente no se va a poder, y El Salvador no se va a poder liberar de los 2,5 millones de salvadoreños que haya. No se va a poder liberar de los 6,000 casi millones de remesas que recibimos. No se va a poder liberar de un sistema financiero que gira en torno al dólar, aunque hagan Bitcoin, ¿no? No se va a poder liberar, es decir, un sistema financiero donde tus tarjetas de crédito, donde los bancos nacionales tienen corresponsales en los Estados Unidos, donde las transferencias se hacen a través de Estados Unidos, donde los flujos comerciales son fundamentales con Estados Unidos, donde tu moneda es el dólar. Es decir, no sé qué se está pensando al llevar esta confrontación y no medir las consecuencias de tensar esta relación. El país pierde y los que están dirigiendo esto van también a perder. Estados Unidos tiene instrumentos, tiene leyes para también sancionar a aquellos que van de alguna manera en sentido contrario, pues, de la transparencia, de la lucha contra la corrupción. ¿Estados Unidos va a intensificar su presión hacia El Salvador, Roberto? Mi impresión es que sí, pero no es fácil porque tienen que hacerlo con cirugía, ¿no? Porque hay ciertas sanciones que pueden afectar al conjunto de la población. Estados Unidos, bien pudiera decir Estados Unidos, mire, prohíbo el envío de remesas. O incluso puede decir corto relaciones. Imagínate aquí lo que puede significar una cosa, que no lo van a hacer, ¿no? Porque justamente no quieren tomar medidas, creo yo, que vayan a impulsar más la migración, ¿ya? Sino que tienen que ir dosificando y tienen que ir apuntando a los responsables, digamos, de este deterioro de la relación, ¿no? Creo que por ahí van a ir haciéndole poco a poco. Vamos a esperar esta lista Engels, que para algunos va a ser importante, para otros no. Hay gente que te dice, no, mire, yo no quiero ni la visa ni la necesito, no tengo. Pero hay otros que sí, porque tienen sus familiares en Estados Unidos, porque algún día tendrán que visitar, se les prohibirá ir a ver o a su mamá o a sus parientes a Estados Unidos. Algunos que tienen activos en Estados Unidos, a eso sí les puede afectar. No hay que generar tampoco grandes expectativas que de repente la lista Engels va a venir y van a meter a medio mundo. Yo creo que va a ser una cosa también dosificada. Roberto, quiero agradecerte que hayas tomado esta comunicación. No, al contrario, Julio. A ti muchísimas gracias. Un gusto poder tenerte con nosotros, Roberto, por primera vez, pero vamos a seguir platicando de estos temas de país. Excelente, y ahora más que en este momento que volver a la época de los 60, paz y amor, porque eso es lo que necesitamos. Gracias, Roberto Rubio, invitado esta mañana, director ejecutivo de Funde, que nos ha acompañado con algunas dificultades técnicas de parte de nosotros, pero aquí estamos, hemos tenido una conversación y ahí está la posición de Funde
sobre los temas de país. Gracias, Roberto. Mañana nos volvemos a encontrar en este espacio, siempre a la misma hora, a las 7 de la mañana. Mañana viene el abogado, un columnista, un joven político, digamos, Darío Cardona. Mañana vamos a conocer, Darío es muy conocido en redes sociales y también es columnista de un periódico de circulación nacional. Mañana estará con nosotros Darío aquí, va a estar con nosotros analizando un poco la coyuntura. Es todo por hoy. Pasen un feliz día.